Vamos a analizar de qué se trata, cuánto tiempo demoraría el Tribunal Constitucional para aclarar el artículo 117, porque ya estamos conectados con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Mayra? Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, eh, ¿cómo se fundamenta esta petición que ha realizado el Congreso en una ampliación de una demanda competencial sobre otros temas, ahora para que se haga precisamente sobre el artículo 117? Bueno, como usted bien señaló en su introducción, el 10 de octubre el Congreso ya había planteado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial en respeto a sus facultades exclusivas y excluyentes, porque habían acciones de garantía que querían paralizar la elección de los magistrados del tribunal, el tema de la defensa del pueblo, leyes que tenían que aprobarse, acciones de control político sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces el Congreso, en el convencimiento que eso menoscaba sus facultades y conforme a lo que le permite la Constitución, planteó esta demanda ante el Tribunal Constitucional. La demanda todavía no ha sido admitida por el tribunal, es en trámite de ser admitida, y la semana pasada se han desarrollado una serie de circunstancias, empezando por la denuncia de la Fiscal de la Nación ante el Congreso también, por la presunta responsabilidad del presidente Castillo por serios delitos de corrupción de él y de su entorno, y ha formulado esta denuncia inédita ante el Congreso. Y otra vez han empezado una serie de acciones de garantía que pretenden paralizar la labor del Congreso. Entonces, lo que ha hecho el Congreso en respecto de sus derechos, conforme la ley lo indica, es ampliar la demanda de estas acciones de garantía presentadas con ocasión de la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación. Evidentemente, en este segundo aspecto, cosa que es permitida por la ley permite ampliar una demanda antes que sea notificada y aún no ha sido ni siquiera admitida. En ese segundo contexto, el Tribunal Constitucional, para saber si la denuncia de la Fiscal de la Nación procede en su trámite ante el Congreso, tiene que interpretar el 117. Lo pida o no lo pida el Congreso, igual lo va a hacer el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho el Tribunal es adelantarse a este debate nacional. Ayer, por ejemplo, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho textualmente que la Comisión Interamericana espera que interpretación del artículo 117 de la Constitución, zanjando este debate, porque el tribunal es el tribunal de cierre y el intérprete de la Constitución, lo que está subrayando el Congreso es que para resolver la contienda de competencia, uno de los aspectos que tendrá que abordar el tribunal es cuál es la correcta interpretación del 117. Si el tribunal dice que el 117 es absoluto y se cierra y es una pared infranqueable, pues no le dará pase a la acusación constitucional y se quedará ahí hasta el 2026 o hasta cuando el presidente Castillo deje el cargo. Si el tribunal, por el contrario, como esperamos, hace una interpretación actualizada del 117, diciendo que protege la figura del presidente para persecuciones políticas, religiosas, raciales o ideológicas, pero no como una impunidad frente a actos de corrupción que son delitos comunes y corrientes, pues permitirá el procesamiento del presidente en el Congreso y este seguirá su curso. Porque, digamos, es absolutamente incontestado por todos que el tribunal de cierre en la interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Una cosa es lo que usted pueda decir, otra cosa es la que yo pueda decir, otra cosa es la que se pueda arguir en clase o un artículo, y otra cosa es lo que diga una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ser acatada por todos los poderes públicos y por todos los ciudadanos del Perú. De eso se trata. Ahora, en la mañana había una serie de interpretaciones disímiles, la gente escribe, bueno, a mí no deja de sorprenderme, a pesar de la experiencia y los años, que la gente opine y hable de lo que no conoce y de lo que no ha leído, ¿no? Esto en un profesional es francamente inadmisible, ¿no? Pero, en fin, así ocurre y la gente opina y conforme va pasando la hora va cambiando de opinión, pero lo cierto del caso es que se ha hecho una petición que está enmarcada en la ley, que está enmarcada en la competencia del tribunal y que aún si el tribunal el Congreso no lo haya pedido, el tribunal igual lo iba a hacer. Entonces, lo que se ha hecho es subrayar y como cualquier demandante decirle a la autoridad, que en este caso que es el tribunal, mi pretensión es esta, por favor define cuál es la interpretación de la Constitución, porque en una Corte de Justicia el juez es el supremo intérprete de la ley, pero en un tribunal constitucional, el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, lo dice el artículo 203 de la Constitución, que está desarrollado en el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete, control y integración de la Constitución. Entonces, más claro ni el agua, o sea, no lo ven que no lo quiere ver. Muy bien, pero se debió plantear
una demanda competencial exclusivamente del artículo 117. Yo entiendo que la ley permite ampliar una demanda competencial, pero debido a la importancia del tema, ¿debió presentarse por sí sola? Es que no es una demanda sobre el 117, es una demanda para que se mantengan las competencias del Congreso en materia de acusación constitucional, porque hay una denuncia interpuesta la semana pasada por la fiscal de la Nación. Para saber si eso procede o no procede, hay que franquear la interpretación del 117. Ese es un tema colateral, es un tema consustancial. Aún si no se pidiese eso, igual el tribunal lo iba a hacer. Claro. Entonces lo que se ha hecho es, como cualquier demandante, subrayar la petición que se hace ante la autoridad. Al final, va a decidir ese tribunal y todos tendremos que acatar lo que diga el tribunal. Digamos, Doctor es un Quiroga, derecho pedir, pero claro. la autoridad tendrá que resolver. Doctor Quiroga, ¿y en cuánto tiempo el Tribunal Constitucional tendría que ver este caso? Porque estamos ante una denuncia, ha sido presentada en el Congreso, el tiempo corre y el presidente continúa en funciones y está siendo investigado y hay una grave sospecha sobre él, sobre sus familiares. Entonces, dada la importancia del caso, ¿el Tribunal Constitucional debería verlo en las próximas semanas o va a tener que tomar su tiempo, su proceso? No, yo creo que va a hacerlo bastante rápido porque es un tema urgente, como usted lo subraya, para todo el país, ¿no? Pero el tribunal tiene que admitir la demanda con su variación, trasladarla al Poder Judicial por 30 días, luego el Poder Judicial la absolverá y con su absolución citará una audiencia y luego tiene que sentenciar. O sea que el plazo máximo será entre 2 meses y 3. Entre tanto, la subcomisión puede seguir trabajando porque mientras no tenga una orden en contrario, la subcomisión puede darle pase a esta denuncia con cargo a que sea ratificada por el tribunal. Si al final el tribunal dice no, el 117 no se puede superar, pues lo que haga la subcomisión será nulo. Y si al final el tribunal dice sí, el 117 permite la acusación al presidente por graves delitos de corrupción, pues lo que haya hecho la comisión se convalidará. Es tan simple y claro como eso. Una autoridad funciona sobre la base de la presunción de legalidad y legitimidad. Nosotros estamos obligados a presumir que lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación es legítimo y es constitucional. Y estamos obligados a presumir que lo que hace la subcomisión es legítimo y constitucional hasta que no haya una orden o una decisión en contrario. Muy bien. Yo quería consultarle, ¿Aló? porque hemos hablado bastante del artículo 117, pero para usted, abogado constitucionalista, ¿qué cree que va a analizar el Tribunal Constitucional para darle la interpretación correcta para que el Congreso pueda actuar? Claro, para eso es importante, porque su pregunta es muy importante, para eso es importante manejar la jurisprudencia del tribunal y manejar un poco cómo funciona el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es la Corte Suprema, no está atado a la ley, está vinculado a la Constitución y como la Constitución es una norma política de textura abierta, pues soporta muchas interpretaciones. Para eso es llamado justamente tribunal. Para eso Kelsen crea el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, en casos anteriores, siempre la actividad del tribunal ha sido expansiva. Por ejemplo, en la contienda de competencias, casinos y tragamonedas, el tribunal dijo que el Poder Judicial no podía interferir con el Poder Ejecutivo y anuló todos los procesos terminados en trámite que pretendían dar autorización de casinos y tragamonedas fuera del MINCETUR, fuera de la Dirección General de Casinos y Tragamonedas del MINCETUR. En otros casos también ha delimitado competencias. Entonces, es imposible pensar que en un debate nacional de tanta trascendencia, donde por primera vez en la historia de la República una fiscal suprema, en este caso la fiscal de la Nación, acusa al presidente en funciones de graves delitos de corrupción, el tribunal se calle la boca o no diga, no diga nada o simplemente tenga una posición defensiva o abstensiva. Yo creo que el tribunal va a entrar en el tema, le va a meter el diente y nos va a proveer una jurisprudencia importante poniendo la interpretación correcta al 117. Entonces, acabar el debate en el Congreso, en los partidos políticos, en la academia, en la radio, en la televisión, acabará el debate. Finalmente, el 117 será lo que diga el Tribunal Constitucional. Para eso está. Entonces, como este debate, más tarde o más temprano, iba a llegar al Tribunal Constitucional desangrándonos políticamente, lo que ha hecho el Congreso, yo creo con mucha inteligencia, es poner el debate en la mesa del Tribunal Constitucional para que se defina de una vez. Como usted lo dice, el tiempo pasa y eso tiene que ser resuelto de una manera apropiada. Por eso es que subrayo
el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho exactamente lo mismo. Hay que llegar a que el Tribunal Constitucional defina cuál es la correcta interpretación del 117, teniendo en cuenta además que los tratados internacionales impiden la impunidad y sobre todo combaten el tema de la corrupción, que es un mal en los países en desarrollo. Actualmente, para usted, ¿qué debería sopesar el Tribunal Constitucional en la evaluación de la interpretación del artículo 117? Para usted. Sí, la norma constitucional en general está compuesta por principios y valores de orden democrático, político y constitucional. El tribunal va a tener que evaluar sobre esa escala de valores políticos y constitucionales si efectivamente hoy, en el 2021, la interpretación del 117 impide tocar al presidente de la República, aun cuando tengamos la convicción y la evidencia de que ha incurrido en graves delitos, porque la fiscal de la Nación ha cumplido con su deber constitucional, ella tiene la obligación de denunciar. O si la interpretación del 117 permite una protección adecuada, como dice el Tratado Anticorrupción, una protección adecuada de las figuras públicas importantes, pero al mismo tiempo permite el juzgamiento, el procesamiento y la sanción de aquellos que sean responsables de graves delitos de corrupción. Eso lo dice el tratado que es invocado por la denuncia. Entonces yo creo que el tribunal va a sopesar todos estos valores y va a resolver con eso. Por repito, no es un tribunal de legalidad, es un tribunal de constitucionalidad y por lo tanto ingresan los valores democráticos, los valores de la nación, la tradición, la constitución pétrea, la propia interpretación conforme a la constitución y sobre todo los valores y principios de una democracia constitucional que no puede permitir que ningún funcionario público, menos aún el presidente de la República, esté siendo denunciado con pruebas importantes por graves delitos de corrupción. Entonces, en conclusión, el presidente de la República debería ser investigado. Sin duda, debería ser investigado por la Corte Suprema y en ese caso se le suspenderá en el ejercicio del cargo y asumirá la vicepresidenta. Lo que quiero subrayar dentro de la crisis política y constitucional en la que estamos es que, Mayra, estamos buscando soluciones dentro de la Constitución. Hace 30 años las soluciones se buscaban fuera de la Constitución. Hace 50 años las soluciones políticas a los graves problemas del país se buscaban fuera de la Constitución. Hace 22 años que nos movemos, digamos, con crisis y con problemas constitucionales, algunos bastante complicados, como la disolución del Congreso, dentro de los parámetros de la democracia constitucional. Y eso ya es un avance en el país. Tendremos que, a este problema que estamos enfrentando, darle una solución constitucional. Y esa solución precisamente pasa, entre otras cosas, por la palabra en una sentencia del Tribunal Constitucional. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Quiroga, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando lo que acaba de ampliar el Congreso en esta demanda competencial para que el Tribunal Constitucional interprete correctamente el artículo 117 de la Constitución peruana. Muchas gracias.